Hola, hemos cambiado los grifos de fondo y los pasacascos del Vivir a Vela. Hemos pasado de los clásicos metálicos a los de composite de True Design. Después de 13 años ya tocaba y queremos explicaros cómo lo hemos hecho. Bueno, vamos a confirmar que todo el pedido está y a montarlos y presentarlos, porque si está todo bien, a ver si todavía nos da tiempo mañana de sacar el barco. Al final, después de buscar todo, decidimos que lo íbamos a hacer con True Design porque no encontramos ninguna desventaja. Los True Design son resistentes a la corrosión, son resistentes a la congelación, retardadores de lo que es el fuego, son muy resistentes mecánicamente a los esfuerzos. Son pruebas de carga de hasta 150 kilos, que en principio nos convenció que grifos True Design están más que bien. Por regla general, cuando sustituimos lo que es el conjunto de grifos de fondo, lo normal es cambiar también lo que es el tubo. Si al final resulta que el tubo está en buenas condiciones y no es la idea cambiarlo, hay que saber que va a costar mucho de sacar. Posible. Lo más difícil, entre muchas cosas, pero una de ellas, lo más difícil es sacar los tubos de los raccords, porque están rígidos, resecos. Aire caliente es la solución. Si tienes una pistola de estas de aire caliente, vamos, de lujo. Y si no, un secador te puede valer. Yo lo he hecho con un secador y ha salido. Vale. Aunque parezca complicado, al final resultó ser la parte más sencilla, lo que es quitar el pasacascos del casco del barco. Empezamos intentando desenroscar el conjunto. Un conjunto que prácticamente está solidificado por la oxidación, es decir, es tarea imposible. Al final decidimos utilizar la moladora, la radial, con cuidado al principio, luego ya le cogemos un poquito más de confianza y ya fue bien. ¿Lo blanco es de qué? Lo blanco es que ya he llegado al final y eso es la sica. Tiene que salir una línea blanca alrededor, entonces ya aquí cae. Para ello utilizamos tres discos diferentes. Un disco de corte fino, utilizamos un disco un poquito más grueso. Tenemos también lo que es el disco de pulir, ¿no? Al final el de pulir descartado calienta mucho el conjunto, mucho. Y entonces, claro, eso se calienta el casco. El disco finito, peligroso, se doblaba y no funcionaba bien. Al final un disco grueso, perfecto. Hay que ir con cuidado ya al final de no pasarse, pero sí que hay que comerse un poco las rebabas para que pueda salir hacia arriba el pasacascos, ¿vale? Y ahora esto estoy seguro de que sale a la primera. ¿Vamos allá? Vamos allá. 1, 2, 3 y 1, 2, 3 y 1. ¡Chap! ¡Ja! Ahora sí. ¡Hola! Pues bueno, una vez ya conseguimos quitar el pasacascos, queda pendiente retirar el sellador antiguo. Utilizamos dos instrumentos, un cúter para ir cortando y quitando y luego unas lijas.
vez hemos quitado lo que es la silicona, con un trapo y con acetona, por ejemplo, ¿vale? Para asegurarnos de que queda la superficie completamente limpia de la antigua silicona, impurezas y todo, y que la nueva asiente bien. Presentamos el conjunto completamente montado y en su posición final. Así, comprobamos que hay espacio suficiente para la maniobra abierto-cerrado. Aquí va un mamparo y, claro, si abre hacia aquí la manivela no tropezaría, entonces abre hacia allá, ahí perfecto, ¿vale? Además, podremos medir cuántos milímetros hay que cortarle al pasacascos. Aquí marca 24, voy a cortar 20 para que queden 4 milímetros. Para cortar lo que sobra tengo diferentes herramientas. Tengo una radial con disco de hierro y luego tengo pues la sierra normal de hierro. Voy a probar primero con la radial a ver qué tal. Cortaré por arriba porque me sobra y para decidir cuál de los dos instrumentos es mejor. Sí, derrite, pero luego se suelta todo. Sí, si se quitan las rebabas sí queda bien. Pero probemos con la sierra normal a ver qué tal. Un poquito más lenta, pero vamos, el corte perfecto. Finura total. Vamos con esta, asegurando. Bueno, para que entre lo que es el codo y lo que es la rosca queden aproximadamente entre 2-5 milímetros sería lo ideal para que no quede mucho vástago que debilite un poco el conjunto. Me sobran 15 milímetros. Pásamelo, Raquel. Ahora ya sí, hemos cortado los pasacascos. A este en concreto le hemos quitado 15 milímetros para conseguir que entre el codo, en este caso de 90 grados, y la rosca del pasacasco no queden más de 5 milímetros, que es lo aconsejable. ¡Ahí marca! Observamos que hay dos formas de sellar el conjunto. Existe una primera opción que funciona en determinados lugares, que sería primero montar el pasacascos ya aplicándole el sellador y dejarlo fijo, y otra forma que es montar todo el conjunto en un mismo momento, es decir, pasacascos, lo que es el grifo y lo que es el entronque, poniendo ya sellador en todas las roscas para que seque todo de forma solidaria en el mismo momento y ya en la posición que nosotros queremos. Si optamos por la opción 1, que es primero montar el pasacascos y dejarlo secar para el día siguiente o a los 2 días o cuando se quiera montar lo que sería el grifo y entronque, pues hay que tener muy en cuenta que deberemos presentar primero el conjunto, apretarlo, todo ello sin el sellador, presentarlo y ver dónde nos queda el grifo de fondo, en qué posición queda el grifo de fondo, para así marcarlo
Y entonces ya desmontarlo todo y montar el grifo de fondo y en el lugar donde queremos que quede, para que cuando al día siguiente montemos lo que es el grifo y el entronque, cuando le demos el apriete quede exactamente en la posición que queremos y que quede apretado, porque si lo ponemos sin previamente haberlo marcado, puede ser que nos quede flojo. En la posición que quedemos resulta que no ha quedado apretado, queda flojo. Para nuestro gusto acabamos montando todo el conjunto de tirón, así te aseguras que lo dejas en la posición que quieres, porque si no queda en la posición que quieres, como está tierno, puedes ir montándolo, y esa fue la opción. Nosotros en realidad te aconsejaríamos eso, es decir, montarlo todo de tirón, que no es complicado, no hay que tenerle miedo, porque no seca de forma inmediata, te da tiempo de ajustarlo todo. Al estar tierno no hay problema. Bueno, en ocasiones la propia manivela nos va a dar problemas a la hora de montar el grifo. Nos va a tropezar, como hemos visto, tropieza, no hay forma de darle la vuelta. Cabe otra opción, que es la de desmontar lo que sería la manivela, ¿vale? Aquí se puede ver el embellecedor, el tapador del tornillo, con un destornillador pequeñajo, intentando dañar lo menos posible, aunque siempre se le va a quedar una mosquita, ¿vale? Podemos quitar el tapatornillos, o como se quiera llamar, sacarle el tornillo. Y ya nos va a permitir poder darle la vuelta en algunos lugares, no en todos. Hay que acordarse bien y hay que dejárselo marcado cuál es la parte donde se va a quedar la manivela, la parte larga. Vamos aquí una L y aquí una C de corta, por ejemplo, y ya sin manivela el grifo se nos convierte en algo más pequeño y manejable. Con todos los grifos ya presentados, queda ya pues darle de silicona. Hemos utilizado un polímero MS que nos ha recomendado el distribuidor del producto y bueno, vamos allá. Al final, con los 12 grifos de fondo que tiene este barco, utilizamos un bote de sellador. Y eso que fuimos generosos, le dimos sin problema. Teníamos 2 botes más por si acaso, pero al final con uno tuvimos bastante. Hay que ser generoso, hay que echar sellador, que rezume por todas partes, sin problema, para asegurarnos de que queda todo bien cubierto y bien selladito. Importante quitar los excesos de la parte exterior, pero sobre todo la parte interior, sin pringar la bola de cerrado.